Joaquín Restrepo. Oiga, yo no he escuchado un nombre más paisa que la arepa. Y véalo, aquí sentadito. Artista transmedia. Hace tiempo vive en Bogotá, tiene un acento como muy neutro, pero nació en Medellín. Vamos a ver si nos dice si es paisa, sigue siendo paisa o no. Yo creería que sí, hombre. Joaquín, bienvenido a Encapsulados TV, ¿cómo vas? Un gusto, feliz de estar aquí contigo. Y de hecho, sí, no solo mis nombres, sino que todos mis apellidos están envueltos en arepa con frijoles y arroz. ¿Cuál sigue después del Restrepo? Trujillo, Gaviria, Aristizábal, Ah, Santa María, ah. Escobar, Arcila. No hay manera de que no sean específicamente de la región antioqueña. Total, no, no tienes forma de negar Ajá, tu región. y me encanta. Excelente. Bueno, ¿estás viviendo en Bogotá hace cuántos años, Joaquín? Yo me fui en el año 2003 a estudiar con David Mansur, el pintor. Claro que Esa fue sí. la razón principal por la que yo salí de la ciudad. Ok, Mis papás me dijeron, puede ir a hacer eso, pero tiene que entrar a una universidad. sí, Entonces, la condición. mi mejor amigo, yo lo llamé y yo le dije, oiga, necesito una universidad en Bogotá. Yo no tengo ni idea de eso. A mí el sistema académico, sobre todo en humanidades, Sí. tengo serios problemas y yo no quería hacerlo. Sí. Y él me escogió en la Universidad de los Andes y ahí entré. Oh, qué bien. Ajá. Y no, ¿Cómo te fue? no terminé. Ahí está la respuesta. ¿Por qué, hombre? Me agarré con todos los profesores, me agarré hasta con el rector de la universidad. Oh, Dios mío. Y allá en No esa tenés cara de universidad, rebelde, pues. es que eso es lo ridículo, eso es lo extraño. Yo soy demasiado juicioso, Sí. pero no me gustan las pendejadas. Ajá. Y en temas de arte, yo creo que las cosas más importantes que toca luchar es contra la doble moral. Sí. Y en el sistema educativo sí existe, Sí. ¿sí? Sí. Porque pues el arte no te deja esconderte. ¿Sí? El arte tiene esa cosa y es que a ti te toca ser tú. Claro. No eres capaz de ser otro. Y en los sistemas educativos es difícil, yo creo que para los profesores sentarse a mirar y decir quién Ujú. soy yo con respecto a mis alumnos, quién soy yo con respecto a mi carrera. De repente te encuentras profesores que son grandes profesores y son capaces de transmitir, pero no necesariamente son buenos artistas. Ok. Cuando saben eso son unos profesores increíbles, pero a veces no, a veces ellos están resentidos por el hecho de que no han podido sacar su carrera adelante y tú lo sientes y no son capaces de transmitir. Entonces no digo que no tuve buenos maestros en la Universidad de los Andes porque hubo gente que recuerdo con mucho cariño, una mujer como Marta Guevara, Víctor Leñelet, incluso Nicolás Cárdenas, hijo de Santiago Cárdenas, que es un gran artista, Sí. y es gente que, ay, yo decía, qué delicia poder estar ahí. Sí. De los malos obviamente no voy a hablar, es rico hablar de la gente, de De la los gente buenos, por chévere. supuesto. Esto cuando el alumno supera al maestro Joaco, hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto entre compañeros, entre el ambiente, el profesor, el alumno. ¿Eso te pasó? Es que sabes qué es lo que sucede. Cuando uno, digamos que es maestro de arte y uno tiene una serie de estudiantes, es como si los estudiantes fueran un laboratorio donde tú ensayas ideas. Sí. Entonces, mientras que el alumno está ensayando una sola idea y está viendo un solo punto de vista, el maestro, en cambio, puede ver 15 o 20 puntos de vista diferentes. Entonces, ahí el que más está aprendiendo es aquel que está enseñando. Sí. ¿Qué hacía yo? Yo me ponía a hacer mi trabajo y me iba para los puestos de mis compañeros y chismoseaba a ver qué estaba pasando, Sí. para poder mirar qué podía aprender de ellos, porque Ujú. son esa otra cantidad de miradas. Y muchas veces los profesores eran que yo estoy aquí para enseñarles a ustedes y a veces no me aguantaba y yo les decía, no es así. Ujú. Normalmente en las grandes universidades y a través de la historia del arte, desde que se crearon las universidades de arte, los que han salido adelante y los nombres que se conocen son los profesores, no los estudiantes. Mientras que en la época del Renacimiento, cuando eran talleres de trabajo, tú Que era un tienes, equipo. exacto, tú tienes un tipo como Verrocchio, que tuvo un alumno que se llama Leonardo da Vinci, y entonces es un nombre que le da pie a otro nombre, que le da pie a otro nombre, y entonces es un proceso muy diferente. Y Total. yo estaba viviendo eso con David Mansur y estaba pudiendo compararlo con la universidad. Y mientras yo me sentaba con David Mansur y hablaba 20 minutos y yo decía, ya aprendí lo que no he aprendido en un año, Ujú. yo me sentaba en la universidad y yo decía,
aquí qué está pasando. Nació una amistad con David Mansur, todavía, digamos, hay ese respeto hacia él. ¿Qué significa él en tu vida? Total, respeto, admiración, de todo. En algún punto, yo recuerdo, estábamos en un evento que es de una de las primeras damas que hace como una cosa de carrozas en Bogotá y recogen dinero, Sí. y nos tocaba de jurados, y entre ellos estaba Marta Sen. Okay. Entonces Marta Sen, escuchándonos hablar, decía, qué raro, porque cuando un maestro tiene un alumno, en algún punto lo tiene que dejar ir. Uno no puede ser amigo del maestro ni el maestro del alumno, porque si no, nunca va a dejar que salga ni que sea. Como papá, pues. Sí, totalmente. Y yo creo que en algún punto eso también pasó, que es decir, oiga, yo quiero esa independencia y quiero comenzar a salir y ser yo, y en algún punto toca poner esos límites y decir, lo voy a hacer. Pero el respeto y la admiración nunca van a faltar, ni nunca van a parar, porque no solamente respeto, admiración, sino también agradecimiento. Claro, por supuesto. Porque el aprendizaje que yo tuve ahí es abismal, de una persona increíblemente creativa y disciplinada, porque muchas personas creen que el arte es sacar lo que tengo del centro de mi corazón, y es que yo sentía, y entonces uno escucha todo eso, y a mí me da hasta risa, porque no es así. Eso es sentir, analizar, pensar, generar una estrategia, cómo voy a atacar, de qué manera, cuántas veces me voy a levantar, cómo voy a trabajar a través de los años en todo este proceso. Sí, ¿sí? sí. Y muchas personas dicen, no, es que yo paré porque sentí que tenía que parar. Sí. Y el arte no es esa veleta, el arte es poder analizar esa veleta y ver qué queda después de todo eso. Joaco, empiezan tus exposiciones, ya la gente empieza a ver tu obra y encuentro características muy especiales, muy futuristas, algo digital. Ahorita te presenté como un artista transmedia. ¿Qué significa eso y cuál es tu estilo? Yo me he estado redefiniendo un montón de veces, porque inicialmente yo solo decía escultor, después escultor y pintor, pero a medida que se van agregando nuevas técnicas, son maneras diferentes de contar una misma historia. Sí. Y yo creo que es importante porque le permite a las personas entender de dónde viene ese universo y a uno también entender el universo en el que está. ¿Sí? Porque no es solamente intentar comprender lo que sucede alrededor a través de modelar el barro o ceras o resinas o plastilina, sino también entender el mundo a través de eso con lo que crecimos. El primer computador de escritorio realmente casi que se inventó en el año en que nací, y fuimos de las primeras generaciones que tuvimos acceso a esos primeros computadores. Con el librito de la tortuguita Logo, eso me acuerdo por allá en primaria, que teníamos acceso muy limitado a un internet que apenas estaba resurgiendo acá, ¿no? Es que primero era DOS, nos tocó la instalación de Windows. Uy, encima de Windows, me desbloqueaste un ver recuerdo. todo. Es que sí. ¿Cómo puede uno negar como artista eso? Yo no puedo negar esa parte de mi vida que me tocó vivir. Los videojuegos son una realidad con la que yo crecí. Claro, yo crecí con videojuegos muy distintos a los de mis compañeros y los de mucha gente, porque yo me obsesioné con unos que le llaman Point and Click Adventure Games, que son como juegos de aventura de toque, donde tú tienes que investigar un asesinato, encontrar qué pasó en un lugar, y entonces es viajar a lugares remotos. Habían muchas cosas históricas. Yo creo que incluso el amor al arte se lo debo en parte a esos juegos donde el diseño, la ilustración, la animación jugaban un papel tan importante. Claro. Y sobre todo el contar historias a través de juegos. No creería uno que eso tiene que ver directamente también con el arte, ¿no? Está muy involucrado. Sí, total. Porque es que hay una cantidad de lecciones que toman los ilustradores a la hora de hacer eso, que uno dice, ah, claro. Claro. Y si miras todas las generaciones, la nuestra y las que siguen, no ven al ilustrador como un diseñador, lo ven como un artista. Yo veo a los ilustradores como artistas, sí, y he coleccionado obras de ilustradores, ¿sí? Okay. Y antes existía esa diferenciación entre el ilustrador o el caricaturista y el artista, y yo creo que esa línea divisoria ya se perdió, y se me hace maravilloso que se haya perdido, porque nos permite buscar cosas diferentes. Así sean obras que a veces, porque cuando me he sentado a conversar con personas me dicen, pero ¿por qué están dedicados a hacer esa obra como tan ingenua, tan infantil?
tan falta de compromiso. Y no, es que en parte eso somos, estamos intentando entender quiénes somos a través de todo lo que tenemos alrededor. ¿Qué significa entonces transmedia, Joaquín? ¿Por qué te identificas con este término? Transmedia es muchos medios. Ok. Y entonces es lo que te decía ahorita de contar una historia a través de medios distintos. Entonces de repente tienes pintura, dibujo, escultura, pero también tienes video, fotografía, render en Pantallas. 3D, Ujú. pantallas. Te empiezas a expandir. Y eso me permite a mí hacer lo que yo quiera. Para mí la libertad es, yo creo que el componente más importante por el que siempre he luchado, la razón principal por la que me salí de la universidad. Ok. Porque me decían, aquí están todas estas vanguardias del arte increíbles y mire cómo se desbloqueó. Y de repente yo quería dibujar de forma realista una hoja y me decían, eso está mal. Y yo decía, a ver, desbloqueamos toda la historia del arte y me estás diciendo eso no se puede hacer. Estás siendo igual de tirano a lo que se Al profesor de la universidad. sí, tal cual. Sí. Entonces ese transmedia es eso. Y a Ujú. veces hay galeristas que reaccionan duro y me dicen, es que lo que haces en escultura, todo eso, sigue haciéndolo, esas pendejadas que estás haciendo alrededor no las hagas, Ujú. porque te vas a despistar. Y yo no es que me vaya a despistar, nosotros, estas generaciones, nos gusta trabajar en paralelo una cantidad de cosas al tiempo. Sí, correcto. Empiezas a exponer por todo el país, llegas a Medellín también. He visto exposiciones tuyas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuéntame cómo ha sido todo ese proceso y cómo la gente, digamos, reconoce ese estilo digital o transmedia, por decirlo de alguna manera. Desde que me retiré de la universidad, digamos que el primer lugar que busqué para exhibir fue China. Se me Sí. hacía magnífico pensar que todos los juguetes llegaban de allá y que todo se hacía allá. Y yo quería entender qué era esa tierra donde todo surgía. Ujú. Por una parte y por otra parte por el tema de las reproducciones. A mí siempre me he puesto a pensar mucho en esa idea de estar replicando algo varias veces. Yo creo que es ese gusto por lo industrial. Ujú. Y también por esa diferencia entre lo que puede ser original o puede ser copia. Claro. Que aquí en Colombia criticamos un montón a China y luego uno va a muchos sitios, Made in China, todo. no solamente que sea made in China, sino que nosotros también copiamos los colombianos. Siempre que Ok. vemos una idea genial por fuera la traemos. Sí. Si vemos unos zapatos que quedaron muy bien, aquí venimos y los manufacturamos. Entonces, si somos capaces de entender esa realidad nuestra, de verlo de afuera, admirarlo de afuera y decir, venga, yo lo quiero copiar y lo quiero rehacer, pues rico poder entender eso de nosotros mismos y por eso arranqué por China. Luego me puse a meterme también con Estados Unidos, con México y poco a poco ir mezclando también con Colombia. Ujú. Digamos que mi primera exposición individual, yo soñaba conectar esos dos países remotos y entonces era la Feria de Arte de Shanghai, pero llegaba acá también a Mundo Arte Galería, que es de Fernando Fernández, y hicimos la exposición con un día de diferencia. Entonces era la posibilidad de abrir en dos partes del planeta, parte el mismo día, Sí. antes de que la internet avanzara como estamos ahorita, porque digamos que eso fue año 2011, pero pues vos no podías hablar de una exposición virtual en esa época que uno dijera Claro. abrió en muchos lugares, Sí. en cambio sí se podía abrir físico y entonces intentar hacer eso. Muchos años después hice una exposición virtual que se llama Morfati durante pandemia y fue delicioso porque la lanzamos China, Suiza, México, Estados Unidos y Colombia el mismo día Ujú. y fue solo enviar un link. Lo que antes a mí me costaba tener que empacar todas las esculturas en un Claro, guacal, por supuesto. ahorrar durante cuántos años de trabajo, porque yo he sido muy juicioso en lo que llaman tener como una especie de plan de negocios, Sí. ¿sí? Yo soy mediocre haciéndolo, pero al menos intento. Al menos lo intentas. Total. Sí. Y entonces es cuánto me estoy gastando yo de dinero, cuánto vale, cómo vale, qué hay que hacer. Y, y solo tuve que publicar en las tiendas de aplicaciones. Es un infierno publicar, porque Claro. eso salen 1000 errores, te piden 1000 cosas, es un lío. Sí. Pero es un lío que estoy haciendo yo, que resuelvo yo, que es mi tiempo y no tengo Ujú. que pagar más. Y logré mucho más impacto con eso que lo que he hecho moviéndome lentamente, moviendo las piezas despacio. Ujú. Y yo creo que eso fue una cosa que me abrió mucho los ojos. Claro. Porque digamos que yo terminé con ese tema virtual fue porque como he trabajado con constructores y con arquitectos, ellos siempre tienden esos renders hermosos que te muestran del proyecto y yo tiendo a ser, a mí me gusta admirar, envidiar y replicar. Ujú. Entonces yo soy envidioso cuando veo una cosa de esas y digo, ¿y yo por qué no?
Sí. Segundo, me meto a YouTube a tutoriales a mirar cómo carajos ellos hicieron eso y cómo lo puedo hacer yo. Sí. Y tercero, lo hago y les digo, a ver, desgraciados, supéreme. Y es rico ese juego, ¿sí? Sí. Pero empecé a quedar con una cantidad de contenido digital guardado en cajones de proyectos que a veces salían y a veces no salían. Y de pronto fue como, qué rico poder empezar a sacar cosas con este lenguaje y ver cómo me puedo expresar ahí. Sí. Que es como cambiar de un libro a una película. Así tal cual se siente cuando uno comienza a intentar traducir de una escultura a trabajos digitales, ya sea o programados o generados con inteligencia artificial, o ilustraciones, o animaciones, Ujú. o videos, porque digamos que me he intentado meter en todo, y Sí. yo soy muy de querer hacer todo yo solo y de aprender en ese proceso. Joaquín, creo que pasa en todos los gremios. Hay gente tradicional que se queda con la vieja escuela, ¿no? Tú entrando en este formato digital, con estas exposiciones en este formato, este nuevo formato con inteligencia artificial que también lo mencionas, ¿qué dicen esos escultores de la vieja guardia? ¿Qué dicen de este formato? Digamos que son más bien distantes con eso, ¿te lo critican o lo han aceptado? La mayoría de personas toman una distancia. Yo creo que es un tema de la zona de confort. Sí, Salir de la zona de confort duele mucho. Y lo total. sé porque a mí me costó. Cuando yo empecé a modelar en 3D, era ese dolor de hacer y entonces uno volvía y dejaba a un lado y volvía y dejaba a un lado y hasta que eso se empieza a volver parte del trabajo. ¿Dudaste mucho en pertenecer a esta era digital? No, no tanto en el pertenecer, sino la pereza de tener que hacer lo necesario para poder hacerlo. Entiendo. Porque uno tiene que entender el programa, tiene que entender cómo funcionan los vectores, que vas a jalar los polígonos, y si no son polígonos, octágonos, perdón, no sé, me estoy enredando un poquito, pero más No, o no me menos, metamos en matemáticas sí. ahora. No me quiero meter demasiado técnico porque también me despisto demasiado, pero en general sí te toca meterte y entender de todo eso, entender de Claro. mallas, que una malla está mal, que está bien, que es animar, que es poner huesos por dentro, Wow, es que hay que aprender un montón de cosas. y ayudan. No Sí, sé, hace unos años, en el 2019, luego de la muerte de Belisario Betancur, quien fue también amigo mío, me dijeron, venga, para hacer la escultura de Belisario, y la idea es que la escultura se iba a hacer una para Magá y una para Barichara. sí, Entonces, ya que iba a ser duplicado, yo dije, pues nada, podemos hacer ese trabajo en digital para que sea más sencillo, sobre todo porque cuando se trabaja con gobierno está muy encima y ujú. toda la gente involucrada. Y hay Entonces, una presión brava, ¿no? lo que tú crees que es una obra tuya no es tuya, eso es de todo el Sí. mundo. Empieza a moldarlo, el pincelazo este, el pincelazo el otro. Uno es como una especie de marioneta Sí, no lo quise decir. y es real, o sea, no puedo decir que la experiencia hubiera sido diferente. Entonces, yo más o menos me la imaginé y yo dije, pues voy a hacer un Belisario al que le voy a poner una serie de huesos como quien anima un muñeco, Sí, por si toca cambiar cualquier pose, cualquier cosa, pues lo puedo hacer. Y la ropa con el que lo tengo vestido, toda es ropa de simulación que puede modificarse según cada una de las poses que se necesite hacer. sí, Fue genial porque, claro, cuando empezaron a hacer ajustes, pues yo pude empezar a hacer ajustes. Llega un punto en que uno dice, no más, y esto aquí no. O sea, hay unas cosas donde uno sí se echa para atrás y uno dice, claro, por supuesto. de aquí no me muevo, pero hubo una gran mayoría de cosas donde yo decía, con tal de que salgamos de esto, yo ya no quiero saber Hágale, más, hágale lo haga que lo que quiera. quiera. Pero con decirte que tengo hasta videos de Belisario bailando Thriller de Michael Jackson, No te puedo creer. porque como tú le pones los huesos, Claro, hay una cosa que se llama Mixamo y vos puedes escoger animaciones. sí. Entonces vos ya tenía yo el Belisario, entonces el Belisario empieza a bailar, empieza a hacer. Eso es una burla interna, ¿no? Obviamente no le va a mostrar eso Eso a nunca los lo he del gobierno. sacado, ni a él, ni a su ex esposa, ni a nadie, Sí, porque, sí me entiendes, son cosas que quedan internas, pero es una forma de trabajar. ¿Y qué sucede? Gobierno te da la aprobación siempre a última hora. Ellos sí, nunca te van a dar el tiempo correcto para poder trabajar. Y si vos estás haciendo una escultura, digamos que con un tratamiento clásico, mínimo son 6 o 8 meses de trabajo. Me dicen un mes antes, vamos a inaugurar, viene presidente, tiene que estar. ujú, Uno que apela, impresión 3D. claro, Impresión 3D, al PLA perdido, ni siquiera la cera perdida, PLA es el material con el que se imprime en 3D, sí. y de una. No moldes, no nada, teníamos la escultura lista para presidente, todo trabajado, todo impecable, todo perfecto. ¿Cómo no, siendo uno
un escultor tradicional aprovechar de estas herramientas que le van a uno permitir trabajar mejor. Porque el modelado es el mismo. Tú puedes modelar a mano, escanear en 3D, lo metes en el computador y le haces modificaciones. O puedes entrar y modelar directamente desde el computador. Joaquín, con todas estas anécdotas, llegas, digamos, otra vez a Medellín con tus exposiciones. La semana pasada estuvimos con Colombia Tex. Cuéntame un poquito en qué espacio, en qué lugar estás en este momento, digamos, qué estás exponiendo y cómo ha evolucionado tu estilo para exponerlos aquí en esta región. Pues bueno, esta serie de piezas hacen parte de esta que te conté que se llamaba Amor Fati. La idea es que estas esculturas adquirieron como su alma y su corporalidad en el Museo Santa Clara, que es como una especie de iglesia colonial. A mí me encantó porque es como esa cosa mística colombiana del catolicismo, donde de repente unos objetos inanimados de pronto tal vez pueden adquirir algo de alma, tal vez en ese espacio. Puede que alguna monjita que haya muerto se les meta adentro, yo no Dios, sé. Anabel. A mí todas esas ideas me gustan mucho. De hecho, ahorita hay una serie de piezas que están en el cementerio alemán en Bogotá, que lo están también convirtiendo en museo, y me decían, pero usted cómo mete una escultura en un cementerio. Para mí es de lo más maravilloso esa conexión con la muerte. Y estas esculturas son unas esculturas nómadas que empiezan a regarse por todas partes. Ahorita tengo unas en varias ciudades de Estados Unidos, donde de repente se exhiben y se juntan y sale como un ejército de esculturas y de repente se separan y se vuelven otra serie de piezas. Y la idea es que van cambiando de significado según el espacio donde están y cómo se componen. Sí. Juegan mucho con la idea de proxemia, qué tan cerca estoy de ti, qué tan cerca estás de mí, hasta que de repente nos mezclamos en una sola amalgama que no se entiende quiénes somos. Entonces es dónde estoy yo, dónde está el otro, dónde comienzo yo, dónde comienza el otro, o tal vez es una conexión de mí mismo, conmigo mismo, esa búsqueda entre una introspección y una esperanza. A mí me interesa mucho jugar con esas ideas de quién soy yo, para dónde voy, qué está pasando, cómo me conozco, cómo permito que otros entren en mí, cómo entro yo en otros. Y yo creo que parte de ese proceso es precisamente estar en este tipo de eventos como el de Colombia Tex, que es cómo habla el arte con la moda, cómo habla el arte con la empresa, cómo habla el arte con las marcas, cómo puedo yo conquistar o coquetear con marcas para que quieran trabajar conmigo y de pronto sacar proyectos loquísimos que puede que salgan muy bien o puede que me esté equivocando terriblemente, pero al menos hacer el ensayo y ver qué puede pasar. Sí. Porque a mí me encantan todos los materiales, todas las ideas, todas las cosas. A mí lo que me cuesta a veces es enfocarme. ¿Sí? Porque es como, ay, ¿qué tal si hago esta escultura con telas y pasa esto y pasa aquello y pasa esto otro? Y de pronto entro en una investigación que me deja 10 años metido en esto, pero a mí se me hace fascinante empezar a entender. Sí. Y cómo puede hablar el arte con marcas. Entonces, no sé, llevo ya un tiempo haciendo colaboraciones con Sonos, con Samsung, ahorita con esto de la feria, el año pasado en el Bogotá Fashion con Camilo Franco, que es un diseñador increíble. Entonces, todas las animaciones de la feria, de la feria no, pero sí de la pasarela, eran mías, desde un punto de vista de arte, porque no es esa cosa de diseño cliente y ¿cómo se dice lo contrario del cliente? Lo que sería yo. Lo que serías tú, como el vendedor proveedor o el proveedor. Exacto. Sí. No es esa relación cliente-proveedor, sino cómo puedo hacer arte en ese espacio. Y si se puede hacer arte y hay libertad de hacer arte, ahí voy. Sí. Si no, yo me retiro. Sí. Entonces, en los del Bogotá Fashion, digamos que inicialmente íbamos a hacer una gran instalación en el centro que une los dos cubos. Luego aparece un diseño que yo dije, Dios mío, aquí cómo va a encajar la obra, no entiendo, ¿será que me retiro? Pero luego fue ese diálogo de, ok, sí, tiene que poder dialogar, ¿cómo podemos hacer que la obra dialogue? Y quedó una serie de piezas puestas en el punto central y otras en las escaleras. En total creo que son como 12 o 14 piezas. Ok, Joaquín, cada evento tiene su identidad, cada evento es un reto. Antes de esos eventos y asistir a este tipo de ferias, ¿cuál es el ritual que tú tienes como artista? ¿Cuál es la preproducción para asistir a un evento de estos? ¿Tienes, digamos, algún, repito, ritual o algún rito como para asistir allá? ¿Cuál es como el procedimiento? Estoy intentando entender. ¿Me refieres a nivel de ritual de si escucho algo? Como a nivel de artista, a nivel personal, dices, fue madre, tengo que ir a Colombia Tex, por ejemplo. Dice, tengo que sacarla del estadio con esto. ¿Cuál es como el pensamiento? ¿Qué te pones a hacer? ¿Te estresas?
¿O vas a la fija? ¿Cómo es tu procedimiento? Es que yo trabajo muy lento. Digamos, yo hago Ok. un boceto hoy y ese boceto lo guardo 4, 5, 6, 7, 8 años y lo estoy retomando. Entonces yo Ok. siempre estoy trabajando basándome en obra de hace muchos años, ¿sí? Entonces de repente cuando aparecen proyectos como estos, yo suelo sentarme en el computador a renderizar, ya tengo mis esculturas digitalizadas, recreo los espacios en 3D y empiezo a jugar. Digamos que en este caso yo mandé la idea, me la aprobaron, pero luego cogieron y le dieron 360 grados y cambiaron todo. Ujú. Y entonces me decían, bueno, ¿y entonces ahora dónde vas a poner esto, aquello, esto, otro? Yo le dije, en este momento vamos a improvisar. Pero improvisación desde el arte es, sé lo que estoy haciendo, estoy bien preparado y ahora vamos es a jugar, solo que Sí. jugamos en vivo, Ujú. más allá de no tengo ni idea qué va a pasar. Entonces, Que es hasta mejor, ¿no? los de la galería estaban súper asustados. Ese día súper nerviosos. Este vino a improvisar aquí. Me citaron a las 9 de la mañana, tenemos una reunión y vamos a hablar qué va a pasar. Y en la reunión yo hablé de todo menos eso. Y entonces, Joaquín, yo listo, me voy para la casa, voy a descansar. No, esto es acuartelamiento de primer grado. Usted no sale de aquí. Yo, joder, madre, me tienen secuestrado. Y me tuvieron secuestrado hasta la tarde que fuimos a montar. Y cuando Sí. fuimos a montar era, bueno, Joaquín, y entonces nos vas a decir, yo no, todo el mundo en silencio, vamos a pensar. Y yo pierdo las palabras, dejo de hablar, soy como un mimo y empiezo a agarrar piezas y a mover. Sí. Y a mirar y a entender y a ver cómo responde una cosa con la otra, porque tú empiezas a responder como a los ejes, a las líneas principales, a los ángulos, a los movimientos, y ya se vuelve una cosa muy plástica. Y Sí. digamos que fue lo que sucedió en Colombia Tex. Pero ya esos nervios, así, digamos que en este evento como tal, no. En la Universidad Pontificia Bolivariana fue por el estilo. Lo íbamos a inicialmente instalar en el Prado de la universidad. Y cuando llegamos con las obras, Lucrecia Piedradita, que es la curadora y la directora de la fundación de la UPB, me dice, la quiero en el cemento. ¿Qué quiere decir? Vamos a improvisar de aquí en adelante el montaje. Sí. Y fue un diálogo con Lucrecia e incluso con Juan Manuel, donde se empezó a generar el montaje. Ujú. El montaje de Colombiatex lo generé yo en un 100%. El montaje de la UPB, yo creo que fueron más Lucrecia y Juan Manuel y yo viéndolos que hacían. Y si de repente yo hacía correcciones muy poquitas. Entonces, cada proyecto es muy distinto y hay unos donde uno se involucra y hace todo y hay otros donde uno dice, yo creo que prefiero que alguien más tome un poquito la mirada y uno va mirando y se va volviendo como ese diálogo. Joaquín, ¿y vienen proyectos? ¿Maquinas mucho la mente? ¿Siempre estás pensando en futuro o vives presente? Yo, yo vivo en el futuro, la Sí. verdad, todo el Por tiempo. eso sus obras son futuristas, digitales y todo esto. Ya entiendo la razón. Yo quisiera decirte que yo fluyo con el presente, pero no, yo me la paso entre el pasado y el futuro. Guau. Casi nunca estoy en el ahora. ¿Eso no es como ansiedad o qué? Yo creo que Sí. sí. Y por eso me dedico al arte y el cerebro está andando a mil. Y Sí. cada vez que me pongo a leer de enfermedades mentales, yo soy Sí, este. tienes todas las psiquis. No tengo terapeuta, pero me la paso haciéndome terapia. Sí, 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 Eso, sí, sí. eso yo creo que es la realidad. Pero es rico, a mí me gusta, yo disfruto mucho de esos Es parte del procesos. paseo, ¿no? Es como eso te inspira, ¿no? Lo chistoso es que a veces todo el mundo me dice, pero cálmate, para un momentico, yo no sé qué. Y cuando paro, todo el mundo, ¿y entonces qué vas a hacer con esto? Entonces, ¿qué quieres hacer con esto? Y yo, venga, a ver. Me dicen que pare. Y ya por fin paro y nadie me deja parar. Yo esto no lo entiendo. Decídanse, por favor. Pero eso te ha funcionado toda la vida, ¿no? Ha Sí, sido tu personalidad, es parte de tu personalidad. sí, es que es rico uno. A mí me gusta pensar mucho a mediano y largo plazo. Las cosas a corto plazo me fastidian, les Sí, tengo miedo. sí. Cuando algo muy bueno me pasa que yo no espero, es como, ¿qué va a pasar malo después de esto? Y empiezo en reversa. Ujú. Cuando logro algo que llevo trabajando mucho tiempo, es raro porque, claro, ya lo llevo planeando tanto que ya cuando lo logré ni lo celebro. Ujú. Y a veces hay personas que me dicen, date cuenta lo que está pasando. Date Y cuenta, yo amigo. miro, y yo no, yo quiero es eso otro. Total. Ahorita me llamó la atención que eres como un artista nómada, por decirlo así, por llamarlo de alguna manera, que vas en procesos, cambias estilo, te haces llamar de una forma, de la otra. Ya que vives en el futuro, ¿cómo te ves en ese futuro? ¿Qué sigue? ¿Qué presientes que puede seguir en tu carrera? Yo le he estado trabajando muy duro a una internacionalización fuerte Ujú. porque me gusta viajar. Uno, dos, me gusta el acceso a las nuevas tecnologías. Sí. Entonces, entre más me muevo en esos campos,
más conozco gente fascinante que me abre espacios y me dejan experimentar cosas raras. Claro. A mí me encanta meterme en todos los lugares prohibidos, entonces si puedo estar en las bodegas de los museos, prefiero que estar en el museo. Es como ir encontrando todas esas cosas escondidas, esos lugares donde nadie más está. Qué bacano. Yo creo que eso es lo que yo más disfruto de la carrera, que es estar explorando con materiales y estar explorando con cosas. Y llevo metiéndome los últimos años con unos tipos de trabajo de punta. Digamos que ahora está de moda hablar de inteligencia artificial, pero también está todo el tema de mecanizado computarizado y me he estado entrenando mucho en ese campo, que eso es lo que viene a ser como tecnología militar o con lo que crean aviones, se crean carros, se crean barcos, ¿sí? Y es rico entender todos esos procesos de alta ingeniería sin saber tanto de matemáticas como para poder hacer más cosas, porque a mí me encantaría poder tener esos extra que hace falta. Entonces de repente veo cosas grandes, me refiero a nivel escultórico, de piezas de gran tamaño, no grandes cosas en mi carrera, porque yo no sé. Sí. Yo trabajo duro y pues esa parte no la puedo responder, pero sí puedo responder sobre ese trabajo de fisicalidad, sobre esa búsqueda de medios de exhibición que sean interesantes, porque ahorita las pantallas, sí es una pantalla, hay una cantidad de píxeles y hay algo que hace falta para tú sentir esa fuerza de la pieza. De repente es una serie de transparencias encima que también sean digitales, como ahorita están saliendo todas estas pantallas transparentes. De pronto tú no trabajas con una, sino con 4, con 5 en capas y le vas dando información a cada capa y de repente puede transmitir aquello que uno siente con ciertas piezas físicas que no logra uno sentir con la pieza digital. Porque digamos que un video te transmite mucho porque hay sonido, hay música, hay una cosa temporal que va sucediendo. Pero también cómo puedes transmitir eso a través de una pieza estática digital, ¿sí? Y yo creo que es un tema tecnológico y es toda esa búsqueda tecnológica. Y yo creo que eso es lo que yo veo en unos años, una cantidad de viajes, una cantidad de gente fascinante, poderse meter uno a laboratorios raros de personas. Bacano. Porque he estado en esas. Sí. Y es rico de repente tú sentarte a hablar con alguien de Inglaterra que tiene lo último en tecnología y entonces empieza uno a hablar y a veces uno no se siente tan atrasado y eso me gusta, ¿sí? Total. Porque yo siempre siento que estoy enterándome de todo 3, 4, 5 años después. Y cuando tú te sientas a hablar con una persona de esas y tú estás logrando decirle algo que no sabe, yo digo, hay un algo por buen camino que creo que está pasando, por una parte. Y ya por otra parte es también presionar un poco esos umbrales del arte, que a veces no es ir adelante, sino ir para atrás, que es mirar en el pasado, que es todo eso bueno que ya hemos sido capaces de mostrar en arte y que podemos volver a reutilizar. Porque somos los mismos seres humanos que dormimos, comemos, nos enamoramos y no nos cansamos de eso. Entonces yo creo que en arte también vale la pena traer esas cosas y no estar buscando que esta es la última novedad de la última novedad de la última novedad, lo cual suena como una dicotomía, porque te estoy hablando de lo último en tecnología, pero al mismo tiempo quiero rechazar lo último que está sucediendo. Hablas de gente fascinante, muy interesante. Esa gente hace parte también de las nuevas generaciones de artistas. Conoces gente muy joven que, digamos, que se proyecta muy bien y dices, hey, aquí va a pasar algo interesante. Aquí en Colombia, todo lo nuevo de los jóvenes en arte, yo creo que va para cosas muy interesantes en un futuro, ¿sí? De pronto, al arte en Colombia lo que no le ayuda es como las estructuras que tenemos de país, que no tenemos una estructura para poder exportar. Entonces no es tan clara la persona cuando quiere trabajar y quiere sacar su obra, sale todo carísimo porque aquí solo sabemos exportar café y fruta. Sí. No hacemos más. Pero de repente en esos campos digitales ya las personas comienzan a competir desde aquí, compiten por fuera y se empiezan a mover muy distinto. Yo creo que todo el tema de la violencia y todas las dificultades que hemos sufrido en Colombia, uno, nos vuelve una población con problemas mentales terribles. Yo creo que todos sufrimos de trastornos de comportamiento graves que no nos permiten progresar como sociedad, pero que al arte sí lo nutren mucho. Sí, irónicamente. Y salen ideas muy interesantes. Sí. Todos podemos ser artistas entonces. Yo creo que sí. Lo único que se necesita es el tiempo y la disciplina. Totalmente. Joaquín, pues muy agradecido de que hayas asistido a Encapsulados TV. Qué honor haberte tenido por acá, hermano.
Y gracias, esta es tu casa. A ver, dígame, para terminar, ¿qué extraña de Medellín? ¿Usted tiene su familia acá o la tiene en Bogotá? Hay parte. Es que mi mamá se murió hace unos años y eso nos destruyó a todos un Se poco. divide mucho la familia cuando la mamá falta, ¿no? Sí, mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos, mi papá sí está acá, de hecho por eso me gusta venir acá, la idea es estar con él unos días también en la finca, Sí, ¿dónde queda la finca? Dígame. en Bolombolo. Bolón, bolo. Bolombolo. Rico, Sí, delicioso. la pasas bien. Sí. ¿Es un espacio importante para vos? No ha sido, pero se está volviendo, Ujú. porque es que era un lugar al que nunca habíamos ido de pequeños, sino que comenzó a surgir. Mi papá, cuando mi mamá se empezó a enfermar, comenzó a restaurar una casa muy vieja y yo creo que ese era como su hobby, su relajación de poder escapar un poquito de la realidad. Ujú. Y de repente termina la casa, pero mi mamá muere y entonces nadie termina habitando ese espacio y entonces hasta ahorita estamos comenzando a ver que es importante para él que estemos ahí, que habitemos Claro, ese por espacio supuesto. también. Entonces es raro porque es como construir toda una cantidad de historias nuevas. Pero qué extraño yo de Medellín, la gente, la alegría de la gente. Ujú. Me encanta cuando vengo aquí y conozco empresarios o gente como ustedes, tan echados para adelante, que el no existe, porque a veces cuando uno está en Bogotá uno se acostumbra demasiado al no. Ok. Y por fuera, los Ujú. suizos, por ejemplo, son cuadriculados y todo es no, y uno intenta hacer Es por cualquier el mismo cosa. miedo, ¿no? De que de pronto vaya a pasar algo mal o que vayan a salir las cosas mal. Y dicen no de primera. Yo quisiera entender el por qué de acá el sí es tan común y Ujú. el sí resuelvo Sí, y el sí voy a lograr. Porque es que además no es un sí sin responsabilidad, sino que es un sí, lo vamos a sacar. sí. Y yo creo que eso Es es un de sí las con cosas, argumentos y lo vamos a lograr. sí, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cómo le enseñás vos eso a otra gente por fuera? Ujú. El mexicano, por ejemplo, es muy ambicioso y cuando piensan en gigante. Y me tocó conocer una gente brutal y yo les preguntaba, yo les decía, ¿pero usted cómo llegó aquí? Y me dicen, la necesidad. Y yo le decía, la necesidad te llevó a tener más de 5 cuadras de antigüedades de la India y una... Sí, y un artista, por ejemplo, tiene retroexcavadora, tiene pluma, tiene, o sea, todos los equipos de una constructora aquí grande Sí. en el taller de un artista en México. Y yo le decía, ¿y qué te llevó? Y me responde la misma cosa, la necesidad. Es como si se pusieran de acuerdo todos estos desgraciados. Y, y yo, pero la necesidad te lleva a tener una retroexcavadora y un taller del tamaño de una cuadra. Y me decía, sí. Entonces, yo creo que de todos los lugares uno comienza a aprender, Ujú. pero yo de Antioquia quiero entender cómo poder exportar ese algo Sí. intangible pero que hace Antioquia maravilloso, por encima de lo bonito que es la ciudad, por encima de tantas cosas bonitas que hay alrededor. Yo creo que es esa cosa trabajadora, disciplinada del sí, del antioqueño. Que lo tienes tú también, es tu sangre, ¿no? Yo creo que sí, por eso es que trabajo. Yo a todo el mundo le digo, yo soy Ujú. quien soy por mi papá y por mis abuelos, porque yo me siento muchas veces muy mal por no trabajar tan duro como mi papá, Ujú. ¿sí? ¿Qué hace tu papá? Mi papá es ganadero y mis Ok. abuelos también. Mi abuelo fue arriero Ah, y además él contaba las historias de cuando cogía las vacas y las tenía que llevar de un lugar a otro, qué que la bonito eso. mayoría se despistaban y perdían uno o dos. Él decía, Ajá. yo nunca perdí ninguna. Ok. Entonces, ese no perder hacía que pudiera crecer poco a poco y tener más vacas y comenzar a generar sociedades y dejar un algo en general para las regiones. Entonces, es bonito ver eso. Y yo conservo conmigo de ambos abuelos unas picas. Alguno de ellos alcanzó a manejar una cosa de minería y entonces era la pica de minero de cuando golpeaba, el otro abuelo también de cuando trabajaba en la tierra, para poderme acordar de esa cosa de trabajo duro porque yo creo que el antioqueño en el corazón, o al menos en el pasado, antes de los 80, porque los 80 nos dañaron mucho, es la austeridad y el trabajo. Ujú. Qué lindo ver eso. Y a mí me mandan de vacaciones, me ponen un cóctel y yo me pego un tiro. Pero como es de rico que pasen cosas, Claro. ¿Esa historia familiar te inspira también? ¿O es algo muy aparte? completa todo el tiempo. Como Ok. te digo, yo me siento holgazán siendo artista. Entonces yo soy como, me siento como el holgazán de la familia, entonces me veo obligado a tener que trabajar 5 veces más duro, porque yo me acuerdo lo que era recorrer un potrero con mi papá. A veces, no sé si eran naranjeras, él agarraba palo por palo a revisar, palo por palo, por encima de los trabajadores y de todo el mundo, Qué él bonito trabajaba eso. más duro. Claro. Y eso lo tengo conmigo y lo recuerdo al día de hoy y cuando estoy cansado yo digo, joder madre, tengo que poder seguir. Bacano. Joaquín, para que la gente siga tu carrera, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues bueno, nos podemos encontrar en @JoaquínRestrepo, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook. Usualmente estoy más en Instagram porque está muy visual y es rico poder tener conversaciones con personas. Perfecto. También en Encapsulados en YouTube nos pueden seguir como Encapsulados TV, en Instagram como Encapsulados TV1 y en TikTok como Encapsulados TV. Joaquín, muchísimas gracias. Qué conversación tan bacana, hermano. Muy inspiradora. Mil gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes y pues la próxima vez tenemos que hablar de ustedes para poder entender un poquito. Hablemos de todo el mundo y nos sentamos a almorzar y conversamos. Súper chévere. ¿Un ajiaquito o una bandeja paisa? Usted escoge. Bandeja paisa, pero sin carnes. Yo soy un Dios mío, paisa entonces bandeja paisa, olvídate. A ustedes muchas gracias, nos vemos.